Sean todos bienvenidos juntos estudiando la Biblia. Es un gusto estar de nuevo con ustedes, conectándonos. Y bueno, estamos en esta serie que hemos recién comenzado relacionándonos con Dios. Y hoy vamos a hablar del tema el devocional diario. Anteriormente, mi esposa Oda estuvo con ustedes y ella estuvo hablando del tabernáculo. En esta serie ustedes se van a dar cuenta cómo Dios verdaderamente siempre ha querido conectar con nosotros. Así que hoy me toca esa parte que después de los tabernáculos, los primeros intentos del Padre Celestial querer conectar con nosotros, llega el momento en que Jesús hace la máxima ofrenda, el velo es rasgado desde arriba hacia abajo y hoy todos tenemos libre acceso hasta el lugar santísimo, a estar con el Padre. Así que hoy vamos a estar hablando del devocional diario, cómo hacerlo, qué deberíamos de implementar en este devocional diario, qué cosas no deben de faltar en él para verdaderamente hacerlo de una manera eficiente. Así que bueno, vamos a ir comenzando con ello. Devocional diario. La palabra devocional es un derivado de la palabra devoción y eso habla de un tiempo definido que el cual nosotros estamos teniendo para poder pasar ese momento importante en la presencia de Dios con nuestro Padre, en una búsqueda de Dios. Entonces, ese devocional es una devoción a apartar un tiempo para Dios y de eso se trata. Hace algún tiempo yo recuerdo que alguien hablaba del devocional diario y a mí me daba de verdad, era como que me daban una patada en el estómago porque obviamente no era algo que yo era constante haciendo y como aparentemente parece ser algo que todos hacen o que todos están haciendo y que todos tienen un devocional y todo el mundo está ahí hablando de eso, pero a veces no lo estamos haciendo de la manera correcta o no tiene los elementos correctos y a veces simplemente algunos dicen que lo hacen, pero vamos a ver si es verdad, ¿verdad? Así que el devocional diario es tener un tiempo, una devoción para Dios. Eso es un devocional diario. Ahora, vamos a hacerlo muy práctico esta vez y vamos a estar contestando esta pregunta. ¿Qué hacer y cómo ejecutar un devocional diario? ¿Qué hacer y cómo ejecutar un devocional diario? Lo primero, lo más importante que tiene que tener un devocional diario, porque así se le ha dominado nuestro tiempo con Dios, es intimidad con el Padre. Yo les quiero leer lo que dice Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Muchas veces nosotros no tomamos o no tenemos la estima suficiente de lo que el Señor Jesús vino a enseñarnos. Él vino a enseñarnos lo que era después de esos tabernáculos, después de haber pasado por esas etapas. Él traía la etapa en la que todos íbamos a entrar por medio de la sangre que Él iba a derramar. Él iba a hacer el máximo sacrificio para que nosotros pudiéramos entrar. Entonces Él empieza a modelar cómo hacerlo antes de Jesús y después de Jesús. No hay absolutamente nadie que hable del Padre como Él habló, ni que nos dé tantos principios para poder tener esa intimidad con el Padre. Recientemente grababa una capacitación para servidores en la cual hablábamos de la revelación del Padre Celestial. La Trinidad es compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muchos tienen revelación de Jesús y saben de la obra redentora de Jesús. Saben algunas cosas de la obra redentora de Jesús. Algunos tenemos también revelación del Espíritu Santo. Y muy pocos tienen revelación del Padre. Y es ahí donde este principio es vital. Porque si un devocional diario va a ejecutarse, voy a apartar un tiempo, voy a tener un tiempo dedicado para Dios y no logro tener intimidad con el Padre, puedo decirle que no tuvo la mejor parte. Entonces, intimidad con el Padre. El Señor Jesús nos enseñó a entrar a tener intimidad con Él. El devocional diario, el tiempo con Dios, el tiempo con el Padre, tiene este elemento, este es fundamental. Ahora, si usted me dice, no, mire, yo no sé cómo conectar con el Padre, cómo se hace eso, yo quizás lo que hago es, algunos de los que dicen que su devocional diario es, toman 3 libros del Antiguo Testamento, 2 del Nuevo y lo mezclan y es como que fuera una receta de cocina y luego le agregan un salmo, un proverbio y ese fue su devocional diario. No, eso no es un devocional diario.
tiene que tener el elemento de intimidad con el Padre. Y reiterativamente Jesús lo hacía y se lo modeló a sus discípulos y nos lo modela a nosotros en la palabra de Dios. Él constantemente dice la palabra y se retiró, dice, a tener intimidad con el Padre. Y subió al monte a tener intimidad con el Padre. Y se retiró a hacer esto. Y siempre era, yo estoy en intimidad con el Padre. Él decía, yo lo que hago, lo que me miran hacer, lo que estoy diciendo, el Padre me lo dijo. Pero ¿a dónde se lo dijo? En su tiempo con intimidad. Con el Padre Celestial. Así que es bien importante sentar esta base. Si yo no puedo tener acceso, yo he hablado con muchas personas, cristianos de años y que hablan de Dios, saben de Dios, pero no han logrado tener intimidad con el Padre. Hay una área a sanar y es justamente esa área en la que quizás en nuestra niñez, en nuestras etapas tempranas, no tuvimos un padre que ejerció una paternidad efectiva y por eso nos cuesta relacionarnos a Dios como Padre. Hay algo que sanar para que nosotros lo hagamos. Entonces, alguien dice, ¿y cómo lo hago? Bueno, el Señor Jesús dijo aquí, se lo vuelvo a leer, mas tú cuando ores, entra a tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará al público. En otras palabras, ve, siéntate con Él y dile, papi, aquí estoy y quiero comenzar esta relación contigo. Quiero aprender a tener intimidad contigo. Quiero oír tu voz. Así que es importante la intimidad con el Padre. Sin esto, prácticamente yo le puedo decir, no hay un tiempo devocional efectivo si no tuvimos esa intimidad con el Padre Celestial. Es importantísimo que lo desarrollemos y que lo aprendamos a ejecutar correctamente. ¿Qué más? Siguiendo contestando esta pregunta, ¿qué hacer y cómo ejecutar un devocional diario? Segundo, oír la voz del Padre. Obviamente todo va a ir entrelazado. Hay personas que entran en oración, pero lo que hacen es un monólogo. Y usted entra y estuvo 20 minutos, 30 minutos y solo habló usted. Pero es importante oír la voz del Padre. En otras palabras, y en otras series lo hemos dicho, la oración es relacional. Yo estoy expresando algo, pero también Él va a hablar algo a mi vida. Y no necesariamente va a venir a hablar o a decirme o a contestarme lo que yo estoy expresando en ese tiempo, pero vamos a oír la voz del Padre. Entonces, necesitamos desarrollar intimidad para poder desarrollar oír la voz del Padre. Si no, de lo contrario, el devocional diario, de nuevo, no está siendo efectivo ni eficaz. Entonces es muy importante porque al oír la voz del Padre pasan varias cosas. Lo primero es que nos va a afirmar. Vamos a ser afirmados por su voz, por el Padre Celestial hablándonos. Y eso pasa muchas veces. El Señor Jesús tuvo al menos 2 veces públicas donde el Padre lo afirma públicamente, pero obviamente que lo hacía en privado. Y públicamente cuando Él está saliendo de su bautizo, dice que se abrieron los cielos, el Espíritu Santo se posa sobre Él y el Padre, y se oyó una voz, la voz del Padre es específica, la palabra en decir eso, y dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo contentamiento. O sea, el Señor lo estaba afirmando y aprobando. Cuando oímos la voz del Padre, nos va a afirmar y aprobar. Y esta es una de las grandes cánceres de los hijos de Dios. La falta de aprobación, la falta de sentirse valiosos. Y por eso andamos buscando eso en las posiciones, en los lugares donde nos podamos ver, donde otras personas puedan aplaudirnos, afirmarnos y hacernos sentir especiales. El Padre nos va a sentir hacernos especiales y no nos vamos a necesitar recurrir a eso. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo ejecutar el devocional diario? Una de ellas, la segunda es oír la voz del Padre. Y ahí esa voz cálida, amorosa, va a afirmarnos, va a aprobarnos y también nos va a dar un destino y un propósito. Él nos va a hablar qué hacer, qué decir, dónde ir. Y así le pasaba al Señor Jesús. Le preguntaban, ¿de dónde sacas todo esto? El Padre, yo hago lo que hago ver al Padre, yo digo las palabras del Padre. El Padre le decía a qué lugar ir, él iba, él le decía a dónde no ir, no iba, etc. Eso viene de tener ese devocional efectivo con el Padre Celestial. Recuerden, estamos en la serie relacionándonos con Dios. Así que es bien importante que nosotros podamos entender la intimidad con el Padre y luego la intimidad va a venir oír la voz del Padre. No nuestros propios sentimientos, no lo que nosotros queremos que Él nos diga, oírlo verdaderamente a Él. ¿Qué tiene Él para nosotros? Poder entenderlo, poder oír, tener ese oído espiritual en el cual Dios nos está hablando.
Tercero, ¿qué hacer y cómo ejecutar en nuestro diario? Tercero, aquí viene una parte que cierra ese primer como ciclo de este devocional diario, y es: escriba lo que el Padre le habló, lo que Él le habló. Dice Jeremías 32, dice en la versión NTV, Dios le dijo a Jeremías que escribiera para llevar un registro de lo que Él haría, dice Jeremías 32. Dios tiene registros, Dios tiene escrito en sus libros, el libro de la vida nos tiene registrados, tiene registros, hay registros dice que de las ofrendas que hemos hecho los santos por Él, tiene registro de nuestras oraciones. Entonces Dios nos demanda y nos pide escribir también esto. Ahora, ¿por qué es importante escribir? Porque es una manera de poder cerrar esa revelación, esa información, eso que nos dio Dios, y poderlo guardar de una manera mejor en nuestro espíritu. Y también, segundo, nos ayuda para ir a consultarlo, para ir a verlo. Yo hago esto en mi devocional diario con Dios y le pudiera enseñar mi iPad lleno de notas. Y a veces yo llego y regreso y veo, tengo todavía algunas notas aún más especiales porque Él me habló de una manera todavía más especial ese día y las tengo ahí aportadas todavía. Y a veces regreso a esas notas más especiales, las vuelvo a leer y me salgo aún con más fuerza, me recuerda lo que Él me dijo, tengo esa fuerza aún más en mi espíritu, ese ánimo, ese aliento he cobrado ahí. O también puedo ver cosas que yo pedí y Él las cumplió y están registradas, mi oración y lo que Él me dijo, y yo puedo ir y verificar lo que Dios ha hecho por mí. Y escribir lo que Él nos habló es importante. Poder tener un diario en el que nosotros estamos escribiendo lo que Él nos habló. ¿Por qué? De nuevo, porque queda aún de una manera más marcada en nuestro espíritu y también podemos verificar y comprobar que Dios es bueno y que Él ha hecho lo que nosotros quizás en oración le pedimos o aún más. Entonces, escriba lo que Él le habla, escríbalo, lleve un registro. Va a ser muy importante para que usted pueda ver cómo va el Señor evolucionando en nuestra vida y cómo Él tiene cosas frescas para nosotros. Mire, yo oigo mucha gente, y con esto no los estoy criticando ni estoy diciendo que eso sea malo, pero hay demasiados cristianos hoy viendo tantas predicaciones, oyendo tantas cosas en YouTube, y ven a fulano, oyen al otro, ven los libros, pero Jesús nos dijo: vayan, cierren la puerta, tengan intimidad conmigo, y les quiero dejar eso en su espíritu. Pruebe dejar y apagar esas otras voces, ir a la presencia de Dios, buscar la presencia del Padre, y Él le va a hablar. Y eso lo va a llenar aún más que estar oyendo esas otras voces. Que de nuevo, no digo que sea malo, no digo que esté mal, simplemente es algo que debemos de practicar, la intimidad con el Padre. El Señor Jesús, obviamente en su contexto, no había todo lo que hoy tenemos, pero Él no se iba a meter y iba a poner YouTube y ese era su momento de intimidad con el Padre, o ir y se llevaba a la Torá quizás y a meditarla, a leerla, y eso era todo. No, hay muchísimo más, hay un nivel más profundo en el cual nosotros podemos entrar. Esa es cerrar la puerta y estar con Él un momento. Así que el tercero, escriba lo que Él le habló. Bueno, si ya yo entré a la presencia de Dios, si yo estoy conociendo al Padre, si yo he oído su voz y si yo estoy escribiendo lo que Él me está diciendo, viene este cuarto punto de qué hacer y cómo ejecutar un devocional diario. Medite lo que Él le habló. Mire lo que dice el Salmo 27:4. Dice que el rey y profeta David buscaba el rostro de Dios, buscaba su presencia, pero también inquiría en ese lugar. La palabra inquirir es meditar, y es hacernos preguntas para ampliar lo que Dios nos habló. Y eso es meditar, inquirir, meditar y pensar: bueno, Dios me dio esta palabra, perdón, o Dios me dio este sueño, o Dios me dio esta visión y yo la escribo. Yo la tengo por ahí, yo empiezo a meditar en ella. Y eso va a hacer que nosotros tengamos aún mayor comprensión de lo que Él nos está hablando y lo que Él nos está diciendo. Necesitamos tener tiempo para meditar lo que Él nos habló, para que eso pueda estar en nuestro espíritu y crecer y ser parte de nosotros. Y por eso es importante esta parte. El profeta y rey David, el que levantó el segundo tabernáculo, la palabra dice que el Señor va a restaurar el tabernáculo de David. Él dice que entraba en la presencia de Dios y ahí, estando en la presencia de Dios, preguntaba, inquiría, meditaba
lo que el Señor le ponía en su espíritu. Nosotros tenemos que aprender a hacer lo mismo, poder estar en ese tiempo, estar meditando, estar buscando, ok, Dios me habló esto y estoy ahí trabajándolo, porque a veces va a necesitar que nosotros seamos intencionales en ir y ampliar aún más eso que el Dios nos habló. Por eso, meditar o inquirir es bien importante para que nosotros podamos tener verdadera certeza de lo que esa palabra que vino a nuestro espíritu cumpla su propósito. Y eso es importante de hacer y ejecutar en un devocional diario, poder meditar lo que Él nos habló. Ahora viene viene el siguiente punto. ¿Qué hacer y cómo ejecutar un devocional diario? Bueno, hoy viene lo que quizás muchos hacen y es leer su palabra. Según Timoteo 3, 14, 16 nos da muchos aspectos de lo que implica meditar su palabra. Ahora, ¿por qué es importante lo que le estoy diciendo? Porque muchos no hicieron las primeras, no tuvieron intimidad con el Padre, no oyeron la voz del Padre y de hecho no la conocen. Quizás otros ven extraño eso de escribir, cómo es eso de escribir lo que Él me habló y meditar, pues algunos lo hacen así, quizás un poquito. Pero lo que más he oído que la gente hace es leer la palabra de Dios. Entonces, mire lo que dice 2 Timoteo 3, 14 al 16. Desde la niñez se te ha enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Esta es la versión NTV. 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y aquí viene lo que obtenemos de ella. Y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Leer su palabra nos va a dar al menos 5 cosas que podemos encontrar en este versículo. Primero, confianza. ¿Por qué? Porque vamos a tener confianza es algo que está escrito, es algo veraz. La palabra de Dios la podemos confiar en ella porque es algo que va a cumplirse en nuestra vida. De hecho, la misma palabra dice que las palabras, todo va a pasar menos su palabra. Entonces, lo primero que nos da leer esa porción, eso que estamos nosotros degustando la palabra de Dios es confianza. Nos va a dar confianza. Lo segundo, nos va a dar sabiduría, va a incrementar nuestro nivel de sabiduría. Cuando nosotros estamos meditando, oyendo la voz de Dios, estamos en su presencia, tenemos intimidad con el Padre y luego estamos leyendo su palabra, nos va a dar sabiduría. Vamos a crecer en sabiduría y eso es importante y eso se obtiene de leer la palabra de Dios. También vas a afilar algo más y es el discernimiento. Nos va a poder hacer hábiles en el discernimiento porque nos enseña lo que es bueno y lo que es malo. Entonces vamos a tener discernimiento espiritual. Va a crecer a través también de leer su palabra. Y por supuesto, nos va a traer corrección. No podemos crecer si no corregimos lo que está mal. Y la palabra de Dios nos ayuda a tener corrección. Nos va a ayudar a enseñarnos cosas que están mal, cosas que pueden tener un margen de mejora y crecer en ellas. Y por último nos va a capacitar para toda buena obra, dice la palabra. Entonces es muy importante que nosotros podamos ejecutar esto. Ahora, no podemos solo leer su palabra sin haber tenido intimidad, sin haber oído la voz del Padre, sin haber meditado. Todo tiene que ir junto para que nosotros podamos ser efectivos en lo que estamos haciendo. Alguien dice, ¿cuánto tiempo tengo que hacer esto? Bueno, no necesita tanto tiempo. No se trata del tiempo, se trata de la intención de su corazón. Esto lo puede hacer en 10, 15 minutos, 20, 1 hora, no lo sé. Eso dependerá de la pasión, de la entrega, lo que usted quiera hacer. Pero lo importante es hacerlo. Tener ese tiempo con el Padre, tener ese tiempo a solas con Él, poder oírlo, poder leer una palabra. No estoy diciendo que lea toda la Biblia, pero leer algo, ser intencionales en lo que voy a leer también es importante. Algo que sepa que Dios me ha estado hablando sobre eso y yo puedo ir y tomar uno de los libros que están escritos en la Biblia y sé que esa porción bíblica va a hacerme crecer en eso que Dios me habló. Entonces es muy importante ser congruentes en lo que estamos leyendo. ¿Y esto qué nos va a traer? Esto nos va a traer transformación. Si yo paso tiempo con Dios, si yo he oído su voz, si yo estoy escribiendo lo que Él me habló, estoy meditando lo que Él me habló, estoy leyendo su palabra, entonces esto va a traer transformación a mi vida.
Ahora, la transformación no es una situación en la cual nosotros, eso pasa porque sí. La transformación es intencional. La transformación se da cuando nosotros tomamos lo que Dios nos habló y lo ponemos por práctica y lo practicamos. La palabra nos dice no ser oidores olvidadizos, sino ser hacedores de esa palabra. Entonces nosotros tenemos que practicar lo que Dios nos ha estado hablando. ¿Qué es lo que Dios le ha estado hablando? ¿Qué cosas Dios le ha estado diciendo? Muchas personas, Dios nos habla, Dios nos dice, algunos meditamos, algunos volvemos a oír en su palabra o de las diferentes maneras en las que Dios nos habla. Pero lo que veo es que muchas personas saben, Dios les habló, Dios les dijo qué hacer, pero no ejecutamos, no obedecemos o no valoramos lo que Dios nos está dando. Entonces no va a haber transformación. Lo que quiero decir es que hay gente que piensa que al tener mayor información y mayor conocimiento porque está leyendo algo, no quiere decir que eso lo va a transformar. La transformación es el resultado de todo lo que hemos hablado hoy. Pero sobre todo la transformación viene cuando yo tengo intimidad con el Padre y luego ejecuto lo que Él está hablándome, lo que Él está diciendo. Así que esa es la manera de relacionarnos con Dios. Nosotros no necesitamos tener cosas difíciles ni pensar que hacer esto es complicado o es pesado, para nada. Aquellos que queremos relacionarnos con Dios no vamos a sentir ninguna pesadez en eso. Vamos a disfrutar ese tiempo que Él nos permite tener. Pero de nuevo, tenemos que ejecutarlo bien. Y la transformación o los resultados es porque hemos tenido acción en lo que Él nos habló. Ejecutar lo que Dios nos habló. Esa es la manera que nosotros podemos ir transformándonos. Por ejemplo, Dios en ese devocional puede decirnos, puede darnos instrucciones. Y quizás alguno quiere emprender algo, quiere hacer algo y lo quiere hacer ya. Y Dios, su orden sea, espera. Y tenemos que aprender a esperar. Y en esa espera, en esa obediencia a Dios, y no es cualquier espera, sino que la palabra dice pacientemente esperé. No enojado, no molesto, sino que pacientemente esperé. Entonces en esa espera, Dios va a seguir transformando mi carácter. En otro caso puede ser, Dios me dijo, yo tengo miedo quizás de entrar y hacer algo, no me animo, pero la situación mire cómo está. Pero Dios nos dice, ok, hazlo, ejecuta, haz esto con tu empresa, haz esto con tu emprendimiento, lánzate a hacer tal cosa, preséntate a ese lugar. Pero eso va a venir de poder escuchar su voz, pasar tiempo con Él, ser afirmados por Dios y obedecer lo que Dios nos está trayendo. Otro caso puede ser en esta misma transformación, sea perdonar. Por fin perdonar a esas personas que nos hizo daño, perdonarlo, dejarlo ir, soltar y de verdad hacerlo. Y la palabra nos enseña a amar a nuestros enemigos, a servirle a nuestros enemigos, a caminar la milla extra, a dar la capa. O sea, Dios nos enseña y eso también va combinado con leer la palabra. Es todo junto. Pero no podemos solo pensar que vamos a crecer y vamos a ser transformados solo porque estamos leyendo algo o porque tenemos mucha información de algo. Tenemos que ejecutarla para que haya transformación. Entonces eso nos va a dar frutos. Y si tenemos una vida intencional, un crecimiento personal intencionado, nuestro carácter va a mejorar, nuestra vida espiritual va a mejorar, mi vida emocional va a mejorar y por ende la influencia que yo tenga va a mejorar. Aquí es donde nosotros podemos decir si verdaderamente estamos teniendo un tiempo valioso con el Padre Celestial, de verdad estoy haciendo un devocional efectivo, yo voy a tener resultados, yo voy a tener frutos. Aquí es donde yo puedo decir, bueno, Dios, llevo 15, 20 años caminando contigo y casi que soy la misma persona. Seguramente entonces usted solo es un oidor de la palabra, pero no la pone por práctica. Quizás no tiene esa relación con el Padre. Como muchas personas que me he encontrado, no tienen una relación con el Padre, no saben oírlo. Y entonces es muy difícil la transformación. Recuerde qué hacer y cómo ejecutar un devocional diario. De eso estamos hablando ahorita. Así que es importante que yo en esta parte, yo pueda ejecutar lo que Dios me habló. Primero que hablamos es meditar, intimidad con el Padre. Eso es lo primero. Si eso no está en su devocional carece de lo más importante. Lo segundo es oír la voz del Padre. Tenemos que oírlo.
No es un monólogo, no es un tiempo para solo ir y decir todo lo que yo siento o quiero a Dios, sino que también parar, tomar un tiempo, tener un tiempo de quietud y silencio y dejar que Él me hable. Lo tercero, escriba lo que le habló, escríbalo, verifíquelo. Puede usted ir y buscarlo de nuevo. Hay tantos dispositivos hoy donde usted lo puede dejar y poder hacerlo. Vaya, escríbalo, porque eso es importante, llevar ese registro. Va a afirmar lo que Dios nos ha estado hablando y va a poder verificar su fidelidad. Lo otro que hablamos es medita lo que Él le habló, medítelo. Todo eso está en el devocional, medite mucho lo que Él le habló. Algunas personas tienen Dios quizás les habló algo, hay un pequeño flash por ahí de algo que les dijo y se lanzan a hacer algo. Hay que meditarlo, hay que tener ese momento de pregunta del Señor y estar un tiempo ahí. No importa que si Él aún no contesta, sígalo meditando. Luego hablamos de leer su palabra y todas las cosas que nos entrega leer su palabra. Entonces todo eso junto, si lo ejecutamos como debe de ser, va a traer transformación a nuestra vida. Va a poder nosotros ese tiempo de devocional, de devoción diaria a Dios, nos va a llevar a tener resultados distintos. Y entonces usted va a ver cómo su nivel de madurez crece, su nivel de cristiano, de madurez espiritual crece, su nivel emocional crece. Esas ataduras son cada vez, caen más y más y más. Y vamos a experimentar libertad, porque eso hace el tener ese tiempo especial con Dios. Va a haber transformación en nuestra vida. Marta y María son el ejemplo de ello. Y recientemente tuvimos en nuestra iglesia una tarde de la familia y estaba ahí el predicador invitado, dijo algo poderoso y quiero también oír otra vez mencionarlo. Él dijo, los que no son cristianos tienen la posibilidad o la habilidad de decir, puedo elegir entre lo peor y algo mejor. Pero nosotros, dijo, podemos elegir entre lo algo mejor a lo excelente. Y ese era el ejemplo de Marta y María. Marta pasaba sirviendo, pasaba aturdida sirviendo y estaba bien, le estaba sirviendo al Señor. Pero el Señor le dice, María, que está sentada a mis pies, se llevó la mejor parte y nadie se la va a quitar. Nadie se la va a quitar. Entonces ahí es donde la transformación se da. Cuando nosotros somos como María, nos sentamos a los pies del Señor y lo oímos y disfrutamos su presencia y crecemos, porque Él nos va a hablar. Él nos va a decir que está bien en nuestra vida, que está mal, que hay que mejorar, qué hacer, dónde ir, qué acción tomar. Él nos va a decir qué hacer. Entonces el devocional diario tiene que tener todos estos elementos para que nosotros podamos crecer y podamos ser utilizados también luego por Dios. Se me está acabando el tiempo, así que gracias por estar aquí conectados. Este es el segundo tema de la serie Relacionándonos con Dios. Estamos hablando del devocional diario y quiero invitarlos a que sigan conectados con nosotros en esta serie. Vamos a llevar a cabo dos clases más, 2 capítulos más, y luego vamos a estar cerrando con una mesa en la cual correspondemos preguntas y respuestas y seguimos creciendo juntos. Gracias por estar conectados. Esto fue Juntos Estudiando la Biblia. Espero que les ayude estos pasos prácticos para hacer su devocional diario y que lo podamos poner en práctica hoy, desde ahora inmediatamente. Dios les bendiga.